tú pensarás, pero todos somos escogidos, ¿verdad? Quiero que Manny pase, que David pase, que Víctor pase y que el hermano José pase. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Hoy en esta noche yo he llamado 4 personas y esto es llamarlo. Yo llamé a David, al hermano José, al hermano Manny y al hermano Víctor. Pero ahora es algo muy diferente escoger, ser escogido. Tengo un poquito de... Sí. Sí, está bien. Ok. De 4 personas que habían llamado, solamente 2 habían escogido. Eso es la diferencia, que tú puedes ser llamado, pero otra cosa es que tú seas escogido. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Puedo sentarse. Amén, aleluya. Aleluya, santo. Mi hermano, no dejen de hablar a Dios. ¡Aleluya! Hoy también quiero que, ya que el tema está bajo el tema despierta, yo quiero que está a tu lado, si lo ven durmiendo, solamente dalo. Levántate, despierta. A ver, aleluya, porque hay muchos que les gustan dormir hasta el servicio. Solo tiene que darle a que se levante. Son 10 horas de trabajo, hermano. Y podemos ver, aleluya, que dice en el 4, que dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a él y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y se volvió y se acostó. 3 veces Jehová llamó a Eli. 3 veces, eran 4, pero 3 veces llamó, él no sabiendo que Dios le está llamando. Y bueno, cada vez que yo pienso en esta historia, pienso de un niño. Y pienso de verdad. Iba a hacer un ejemplo con el hermano Sadiel, pero no voy a dar like. Que podemos ver Sadiel una noche durmiendo. Y siendo un niño, Dios lo llama a él y dice, Sadiel. Y después no sabe. Después dice, ok, aquí estoy. Papi, ¿tú me llamaste? ¿Tú me llamaste? Papi. Papá durmiendo dice, no, yo no te llamé. Puedes dormir. Pero hay una diferencia en el tiempo de antes y en el tiempo de hoy. Porque el de antes, los niños venían al padre y decían, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Hoy en día, y no quiero criticar a nadie, pero los puertorriqueños, si un padre está durmiendo y dice, padre, tú me llamaste, y empieza con, oye, vete a dormir, que estoy tratando de dormir. Y tú dices, pero, ok, me voy a dormir. Y después, tú, 3 veces, imagínense un puertorriqueño 3 veces. Que se quedan locos. Para el pastor fuera. Pero ahora 3 veces lo he llamado y no sabe, pero después de 3 veces él sabía que era Dios que lo estaba llamando. Y cuando él sabía que era de Dios, él decía, cuando la voz otra vez te habla, tú simplemente dices, habla porque tu siervo está escuchando.
Están como calladitos, ¿no? Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Aleluya. Y podemos ver que no había visiones, pero también hoy en día hay gente en la iglesia que tienen sus oídos tapados. Y pueden tener su oído bien, pero espiritualmente no lo tienen bien. Yo te quiero decir, este dedo, pastor, ¿para qué lo usan? ¿Para qué lo uso? Para cerillita. Puede tener pequeña y acá. Puede, y gracias al Señor que yo no hago esto, pero algunas personas lo usan para cuando Yo iba a decir predicar, pero me arranqué de la Ese no es bueno, ese maldito no es a veces usan este, pero también usan para los oídos también, ¿verdad? Y a veces que dicen, ay, que tengo algo aquí que no te escucho, espera. Y después te sale, ok, después lo escuchar. Pero espiritualmente tienen algo en el oído que no le dejen escuchar. Y Dios quiere que hoy en este día tú saques lo que está en tu oído. Gloria a Dios, Amén. aleluya, Aleluya. santo. Pero a veces también quiero que ustedes cogen su dos dedos y hagan así. Yo no puedo. limpia el Espíritu Santo. ¿Verdad que no lo puedo escuchar? ¿Puedo escuchar un poquito? What? ¿Verdad? Can you hear me? Yeah. Pero así a veces, quizás nosotros no tenemos nada en el oído, pero a veces el diablo no tiene. Que Dios nos está llamando, Dios está llamando, y nosotros con los oídos cerrados. Y no podemos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Santo, sí, Señor. Pero quiero preguntarle algo. ¿Me están escuchando a mí? Amén. Gloria a Dios. No a mí, a Dios. Amén. Están oyendo lo que Dios te quiere decir hoy en este día. Sí, Señor, amén. Aleluya. Ayer la hermana pastora y yo estábamos en un servicio y ahí estaba la gloria de Dios y una hermana predicaba bajo el tema salir de tu comfort zone, de tu zona de confortabilidad. De comodidad. Amén. Y muchas veces hay gente en la iglesia Aleluya. que son así. Se dedican a la casa de Jehová. Ahí lo tienen todo para ellos. Y cuando venga un problema, ay, pastora, pero yo no tengo dinero, yo no tengo nada, y yo necesito para pagar mi renta, y que no tengo nada. Y después la pastora, amén. Pero en su triste soledad, la pastora dice, aquí está una ofrenda. Y le paga 100, 200 pesos, ¿verdad? Pero hay que salir de esa zona. Hay que salir de esa comfort zone. Porque a veces muchos de nosotros le gustamos pedir, pero no. Decir, espera, voy a escuchar lo que Dios me quiere decir y voy a dar. Amén. 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 Los niños dicen amén. Gloria a Dios. Pero hoy en esta noche Dios nos sigue llamando a nosotros. Y algunos le están llamando a Él. Dios le está llamando a algunos. Y algunos no están escuchando. Pero Dios te sigue llamando. Que aunque en medio de tus problemas, en medio de tus circunstancias, en medio de que has tenido un pasado malo, que has pasado por muchas cosas, el Señor te sigue llamando. Y no solamente una vez, Sí, sí.
que ahora sigue tocando tu corazón para que tú lo abras la puerta. Que Dios te sigue llamando. Es tiempo de despertar. Como Samuel levantó y dijo, Señor, heme aquí. Yo estoy aquí. Haz lo que tú quieres en mí. Amén. Y hoy en día lo que estamos viviendo son días malos, donde sabemos que la venida está más cerca que nunca. Y sabemos que Dios está a la puerta. Y si no estamos preparados, no podemos quedar. Por eso hoy en este día Dios te dice, despierta. Despierta. Porque muchos están durmiendo en la iglesia. Y no solamente en esta iglesia, sino que el mundo entero, Dios le está llamando. Y es simple tu decisión a decir, heme aquí, Señor, haz lo que tú quieras hacer en mí. También podemos ver, si puede buscar Hechos capítulo 9. Gloria no dejan de hablar a Dios. Tan calladito, güey. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Como necesitan que pararse para Aleluya. amén. Aleluya, Santo Jesús. Aleluya. Versículo 4. Que dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. También vemos en este punto Pablo, un hombre que antes perseguía a la iglesia, que antes mataba a todos los cristianos por predicar la palabra de Jehová. Y podemos ver que después de matar de tanta gente, Dios mismo tiene que pasar al frente de esa persona y decir, ¿por qué me persigues? Y en esos momentos, Saulo no entendía quién era Jesús. Él sabía, pero que no lo quería escuchar porque él estaba matando a los cristianos. Y bueno, Dios le dice, tú vas para esta ciudad y yo te voy a decir lo que tú vas a hacer ahí. Y ahí Dios le llamó, Dios lo levantó. En ese momento Dios le dijo a él, levántate, y él se fue. Y cuando fue a la ciudad, Jehová cerró los ojos de él, se hizo ciego y no podía ver por 3 días. Y después de esos días, un profeta de Dios comenzó a hablar a él y se recogió la vista. Empezó ahí a buscar a Dios. Amén. Amén. Aleluya, Santo Jesús. Y Dios te quiere bendecir hoy esta noche, pero es tu decisión. Es tu decisión. Yo no puedo elegir por ti. La pastora no puede elegir por ti. El evangelista no puede hacerlo por ti. Solamente es tu decisión. Pero si tú quieres que Dios te bendice, tienes que despertar. Tienes que despertar. Quizás nosotros vemos aquí y estamos todos, ya, no sabes, veo a eso y están sonrisa, ¿sabes? Y veo a Víctor como en serio, pero todos estamos aquí, ¿verdad? Y todos estamos despiertos, pero hay algunos espiritualmente que están durmiendo. Amén. Y es tiempo de despertar. Un ejemplo que yo tengo de un amigo que un día estaba predicando
bajo el tema de